creo que es inevitable evocar este concepto estando en este lugar, en esta ciudad, en este marco que homenajea el bagaje cultural, ¿no?, de raíz galesa. Mi afición de lingüista me ha hecho observar con especial curiosidad esa palabra, desembarco. Porque en nuestra región ha adquirido una connotación que excede su significado elemental, ¿no? Del mismo modo que 28 de julio de 1865 es ya un símbolo que trasciende la mera historicidad de la fecha, ¿no? En español decimos fiesta del desembarco, y entonces la palabra acude a dar nombre a la celebración más importante, si se quiere, vinculada a la inmigración galesa. Y resulta potente la elección de ese nombre. Como todo sustantivo de verbal, acá me sale la gramática, es un sustantivo de verbal, un sustantivo derivado de un verbo, ¿no? Desembarco. Implica la referencia a una acción que se perpetúa, recreando en nuestra imaginación toda una escena vivencial. Pero también una acción muy particular porque se hace en el deshacer de alguna manera, hay como una antonimia ahí implicada, ¿no? Desembarcar es desandar el proceso de embarcar, que lo ha antecedido. Sin embargo, realmente, desciende del barco todo aquello que alguna vez se cargó en él en idéntica condición. Personalmente siento que no. Esos seres y esas cargas ya son otras. Y mucho de lo que han sido hasta entonces se abandona, simbólicamente hablando, en el puerto de partida primero y luego en aquel barco. En galés la referencia no me suena exactamente equivalente, ¿no? Buile glania, del verbo glanio, refiere literalmente a pisar tierra o orilla. Creo que glania también se usa en el sentido de aterrizar, ¿no?, para las aeronaves. Podríamos decir que hay un contraste ahí en el foco que cada verbo, o el verbo de cada lengua, propone o asume, ¿no? En el verbo galés, glanio, tocar tierra, el barco ya desapareció de la escena. Se da un paso hacia adelante decidido, determinado, con el foco en la orilla, en el destino. Mientras que en español, de alguna manera, el verbo no deja irse de todo al barco de plano. Desembarcar sigue orientando el foco hacia la fuente, el origen, como si iniciáramos el paso hacia adelante, pero aún mirando hacia atrás, por una especie de espejo retrovisor imaginario. El barco permanece en la palabra y por ende en la memoria del acto evocado. Arribar le significa poder abandonar la inestabilidad del mar y la incertidumbre que provocan sus confines donde los ojos se pierden, para recuperar la posibilidad de pisar nuevamente suelo firme y anclar la mirada en un paisaje con formas y señales definidas. El abrazo de las bardas agrestes pone límite al horizonte abierto y enciende la esperanza de un nuevo arraigo. Y la costa arenosa, bañada de espumas, se despliega delante de sus pies como una inmensa y prometedora página en blanco, dispuesta para la tinta y el trazo de sus decisiones. Volviendo a Virgilio Zampini por un ratito, en un discurso suyo, justamente para una celebración de un Buile glania, el 28 de julio de 1975 en Trelew, expresó sobre el territorio y sobre los colonos. En su orilla atlántica se acumulaban los nombres con que las expediciones marítimas, europeas y nacionales, habían bautizado sus accidentes. El interior, empero, se dibujaba como un mapa de silencios. ¿Quiénes eran los colonos? Si recordamos sus figuras, elegantes mujeres de largas faldas y amplios obreros, varones de levita y de galera, allí, sobre las arenas del invierno, en el desolado golfo. Tal vez nos parecerían las menos verosímiles que podrían haber desembarcado, las más exóticas frente a la agreste inmensidad de la meseta.
Los recorría íntimamente la antigua sangre celta, y el deseo de preservar en libertad sus tradiciones los había hecho mirar con simpatía este solitario costado argentino. Era una empresa lírica, romántica. Pero mientras otros signos del mundo exaltan batallas y conquistas, el de Gales les enseñaba que pertenecían a una tierra de renombrados bardos y cantores. Lírica era la empresa, nos dice Virgilio, poética. Una especie de poética vital que se empezaba a escribir a partir del desembarco. Aquel acto que inaugura justamente una frontera de sentidos entre lo que esas personas habían sabido ser hasta entonces y lo que habrían de ser en adelante. Es un concepto muy profundo, ¿no? Para reflejar una vivencia única y nueva, regional, inenarrable casi, ¿no? A pesar de este protagonismo que tenía la palabra para los galeses. Para ellos la palabra estaba en la oración, en el canto, en el poema evocado o esbozado, ¿no? Dicen que para celebrar la primera Navidad, el 25 de diciembre de 1865, en Tre Rawson, se regalaron un Eisteddfod al aire libre, ¿no? Rústico, hicieron 2 sesiones, hubo tiempo para el refrigerio, el té, ¿no? Hubo competencias, escritores premiados, en fin. Evidentemente había una pulsión muy fuerte por recrear los ritos ancestrales. Empezar a ponerle voz y palabra a la experiencia, celebrarla, poetizarla. Entre esos colonos venían mis tatarabuelos maternos, Robert Thomas, su esposa y 2 niñas. Una era bebé y fallece durante el viaje. Este dato lo supe bastante tardíamente, creo que ya era, estudiante universitaria seguro. Quería de algún modo empatizar con esa experiencia, intentarlo, ¿no? Imaginar sensaciones, emociones, hacer propio el propósito de volver texto esa experiencia poética que refería Zampini. En 2015, en el año del sesquicentenario, alguien nos refería recién también, entre las múltiples y significativas actividades que se realizaron para celebrarlo, se dio aquí en Madrid el nuevo entierro, diríamos, ¿no? La restitución, un nuevo sepelio, podemos decir, de los restos de Catherine Davis. Eso fue tan movilizante, ¿no? Pasajera de Mimosa, ella y su familia, ¿no? Estuve con mi mamá, me acuerdo, aquí en agosto de 2015. Y además coincidía que mi único tío paterno, que residió aquí en Madrid mucho tiempo, había sido protagonista del hallazgo de los restos en el año 95. Me conmovía pensar en mis tatarabuelos testigos de esa despedida original, ¿no? La de agosto de 1865. En fin, me fluían ideas, pero desordenadas. Hasta que la lectura de un poema de William Wordsworth, ahí está el fragmento que usé como epígrafe para el poema. Es un poema de este poeta británico, ¿no es cierto?, que es conocido como Daffodils, el poema, ¿no? Describe un campo de narcisos visto como si se lo sobrevolara desde una nube. Me resultó iluminador y transformó a los narcisos, justamente el flor nacional de Gales, ¿no?, un poco en el hilo que lo hilvanó todo. O yo lo sentía así en ese momento, como que cuajaba la cosa. El desembarco mítico, ¿no es cierto?, de aquellos pioneros, los sueños triunfos de los que perecieron tempranamente, como Catherine o como David Williams, ¿no?, el sastre que creo que un sastre, eso lo dejo para los historiadores. Y bueno, surgió este poema, Esencias de Daffodils, que traje para compartirles. Epígrafe, I wander lonely as a cloud that floats on high over bays and hills, and all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Tiene 3 partes. La primera.
Desde los muelles urbanos no se vislumbran los valles, aunque tiren la mirada hasta agrietar las pupilas. Se ha agrisado el horizonte y la aurora huele a sal. Por debajo de sus pasos crujen quejosas las tablas que han trajinado mercantes, obstinados en partir de este a oeste, vibra en hebras, aromando el equipaje. La voz del agua, por fin, se eleva en un eco antiguo, con su canto cristalino de sirena los envuelve, los pesca en su red de ensueño, rubio encanto, dafodiles. Allende el mar, la semilla. Allende Dios, la ilusión. Catherine arroba niños. David traza un héroe. 2. Desde la proa doliente, esculpida de odiseas, se apiñan las esperanzas deseosas por encallar. Del confín llegan dorados espejismos de otro cielo, y un aire de hielo eterno, filoso, roza la piel. Las manos de Catherine danzan tocando la espuma. Se le hace como de seda, mantilla para acunar. David trepa loma arriba como quien toma un castillo, y las matas se sacuden, arrebatadas de viento. A él se le hace ver galeras saludando su llegar. En cuna hecha de naufragios dormirá la madrecita, y en laberinto de arena jugará su suerte pesada. Bajo los suelos de invierno, cual soles aún no encendidos, sus sueños sin terminar, destino metáforas. Desandarán un día la brecha hacia la vida. Será tras la ventana un ronroneo constante de tu palo de amasar. Levarás con cada hogaza, Catherine, sueños de hogar. Y sumarás al susurro sibilante de los álamos el siseante discurrir de tus tijeras, David, cosiendo con cada traje postales del porvenir. El río te andará buscando, de tumbo en tumbo, perdido. Y verán por fin el valle de espigas reverdecido, iluminados jardines, vestidos de dafotiles. Este tercer momento, ¿no? Esta tercera parte, la siento más bien como atemporal, ¿no? El desembarco, la llegada, y esto es como, digo, podría incluir nuestro tiempo y el de la posteridad, digo yo. Es como el momento del renacimiento de los antiguos sueños en nueva forma, vivos aún, florecientes, resilientes. Y digo, bueno, es la inevitable mutación de la vida, que siempre suelta algo para poder tomar algo nuevo, ¿no? Abandona barcos para poder enraizar hogares, revienta semillas para ver plantas en flor. La vida y sus sacrificios, en los que ella no pierde, indefectiblemente se transforma. Y bueno, aquí llegamos a la tercera etapa, que la titulé El valor de Ítaca. Ya les voy a contar por qué. Es más bien como una reflexión personal que me gustaría compartir con ustedes en voz alta, ¿no? Creo que muchos de nosotros, descendientes, amigos, aficionados a lo que denominamos cultura o identidad galesa, podemos ser un poco como esos narcisos del poema que les compartí, ¿no? Esos daffodils, que a veces duermen por temporadas, encapsulados en sus bulbos bajo tierra,
sumidos quizás en cierto letargo que amenaza la esencia floral con una aparente extinción, hasta que algún rayito de sol nos toca, nos despierta y nos ayuda a redescubrir nuestra necesidad de crecer, de mostrar lo que somos tal cual somos. Solamente desde allí tendremos que aportar al jardín universal. No quisiera exagerar en la autorreferencia, ¿no? Pero sí me gustaría que sea como una especie de testimonio, ¿no? Ser transparente en eso, en mi testimonio, porque siento que en mi caso definitivamente pasó algo así. Llevó buen tiempo, o sea, mucha agua bajo el puente o muchas olas dejando sus colores a veces y otras sus nadas, como dijo Santini, ¿no? Un proceso paulatino, paciente, muy personal, de reconectarme con la identidad heredada, con sus espacios más plenos y también con sus vacíos. Nuevamente, sus colores y sus nadas. El Eisteddfod, que había sembrado buena parte de mi vocación literaria, como les conté, también me había sembrado con fuerza la curiosidad por la lengua galesa, que estaba en el oído, como un eco familiar bastante lejano, ¿no? No había sido la lengua de la crianza, ni de la vida hogareña o de las charlas cotidianas, ¿no? La decisión de aprender galés, y esto pasado los 20 años largos, ya había terminado de cursar la carrera universitaria, tenía más tiempo para hacerlo, me llevó a la maravillosa oportunidad de ir a Gales, ¿no? Profundizar allí mis conocimientos de la lengua como becaria. Y esa adquisición progresiva, nunca con fluidez total, ¿no? Pero bueno, con habilidades crecientes, diríamos, me dio acceso a otros aspectos culturales, desde un rol más activo, si se quiere, ¿no? Con lo cual, de a poco, diría casi sin darme cuenta, me encontré viviendo el Eisteddfod ahora desde adentro. Y como improvisada traductora o locutora, en fin. Y debo decir que, hasta que en algún momento, y debo decir que ya pisaba las 4 décadas, empecé a sentir que ese también podía ser un espacio propicio para compartir mi escritura. No lo había hecho nunca, como les digo, ni en el Eisteddfod de la juventud, ni... Escribía desde chica, pero ese pudor, esa cosa que uno tiene a veces de no animarse, ¿no? Y fue hermoso reflejarme en la lectura de otros, del jurado, del público, apreciar sus devoluciones, aprender de esas devoluciones. Y resultó ese rito ancestral de la cultura galesa, el Eisteddfod, ¿no? Nuevamente, el que habilitó los primeros senderos para la circulación de mi incipiente voz poética. Qué maravilla la vida, ¿no? A veces con la contundencia de sus giros drásticos, y otras con ese misterio de los gestos o los actos pequeños y simples que pueden ser semilla potencial para una siembra imperceptible al principio, ¿no? Pero si es persistente puede generar un efecto dominó, digo yo, ¿no? Un efecto dominó germinal que no, impensado, ¿no? Que no nos imaginamos. El año pasado me animé por primera vez a cantar algo sola en galés, en el Eisteddfod. Lo había cantado un poco con coro, con grupo y demás, por primera vez me animé solita. Y también voy a presentar un poema en galés, en el Eisteddfod de Trevelin. En realidad, en mi galés patagónico mestizo, como me acostumbro a decirle, porque soy consciente de mi condición de semi-hablante, ¿no? O más bien de insistente aprendiz de la lengua. En verdad lo hice con mucho pudor, confieso eso, pero también con cierta íntima convicción de que muchos de nosotros somos también herederos de esa realidad, de ese rompecabezas con piezas faltantes. Y como tales merecemos la oportunidad de intentar expresarnos en español, galés o en la lengua que nos convoque interiormente, aun cuando ésta nos pueda resonar naturalmente imperfecta. Y voy a redoblar la apuesta, total, estamos en familia ya. Me hago esta pregunta: ¿y qué si admitimos la existencia posible
para una poesía patagónica en galés que refleje, y permítanme el juego metafórico, ese estado un tanto ortopédico de la lengua heredada. No quisiera que se me malinterprete, no estoy haciendo una apología de la mediocridad, por el contrario, creo que es crucial ser conscientes de nuestras carencias, ser humildes en la disposición permanente para aprender, para superarnos. Pero también es interesante interpelarnos sobre ese derecho a expresar lo nuestro de la manera que podemos, con los recursos con que contamos. Pues al fin y al cabo no somos responsables exclusivos de los vacíos del cuadro. Hay un camino largo y complejo de encuentros y desencuentros, lealtades y deslealtades, todos motivados, todos explicables, que atravesó generaciones y somos fruto de eso. Pero si estamos realmente en voluntad de reconocernos, de redescubrirnos, pues bueno, somos lo que somos, ¿no? Y de ahí para adelante construyamos. No sea que añorando purismos, a estas alturas quizás inasibles, nos pase como al alquimista aquel que agotó su única y breve vida mortal buscando el elixir de la inmortalidad. Intercambiando con Ariel los otros días, conversando un poquito, Ariel me decía en un audio sobre la felicidad, ¿no? A veces esperamos como el gran suceso que nos traiga la felicidad, que nos alcance algún día un gran suceso y en realidad la felicidad está en aprender a apreciar las pequeñas cositas simples que nos van pasando, ¿no? Cotidianamente, disfrutarlas, ver oportunidades en cada una de ellas, ¿no? En paralelo, diría eso, ¿no? Que el logro no está tanto en la perfección de la meta alcanzada como en el viaje que nos fue llenando de contenido, en el viaje para ir hacia esa meta, ¿no? Seguramente los colonos en algún momento hicieron ese hallazgo de sentido. Y entendieron que al desembarcar el viaje no había terminado, sino que recién empezaba. O en todo caso continuaba y nunca acabaría, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Nos movamos o no en el espacio, todos estamos de viaje. En pos de objetivos, de desafíos que nos movilizan, en pos de nuestras personales Ítacas. Y ahí les cuento lo de Ítalo, ¿por qué, no? Bueno, seguramente muchos de ustedes saben, Ítaca en la Odisea, ¿no es cierto?, el extenso poema de Homero, es el sitio al que se dirige Ulises, ¿no? El sitio donde está su hogar. Pero él se dirige en un largo viaje de regreso, ¿no es cierto?, después de la guerra de Troya, un viaje, una Odisea, justamente, marcado por peripecias, ¿no? Más cercanamente en el tiempo, el poeta griego-egipcio Constantino Cavafy volvió a cantarle a Ítaca. Y voy a compartirles ese poema para concluir la intervención, disculpen si me extendí mucho, y para despedirlos con ese inquieto entusiasmo que produce la idea del viaje. Y a la vez agradecerles el habernos acompañado en este viaje que les propusimos con la querida Ariel, persiguiendo algunos rastros garabateados por nuestras plumas. Así que ahí va Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yertes tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenecia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ven a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino.
mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.